Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola. Bueno, La profe. ¿cómo están? Bueno, seguimos adelante. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Acá en el trabajo, lamentablemente. Lamentablemente, bueno, pero se hace divertido escuchando Civilur. Sí, hasta las 5:30, encima estoy desde las 9 hasta las 5:30. Día largo hoy. En serio, qué largo. La verdad que sí. Bueno, chicos, ¿quieren ir ubicando en el código? Vamos a seguir con los actos jurídicos. Yo voy a buscar el Power, así nos vamos guiando, siempre repasando lo de la clase anterior. Vamos a ver el tema de... nosotros cuando mencionábamos los elementos del acto jurídico la clase pasada, estábamos conscientes que teníamos que hacer un repaso de la primera parte, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Nosotros tenemos que tener, habíamos visto, primero, las relaciones jurídicas y repasábamos los elementos. Primero los sujetos, ¿no? Son actos jurídicos bilaterales, los sujetos que van a intervenir. Cuando nosotros analizamos los sujetos, teníamos que repasar varias cosas. ¿Por qué? Porque nosotros en el acto jurídico teníamos que hablar de los sujetos, la capacidad. ¿Por qué? Porque van a estar vinculados directamente con los tres elementos del acto jurídico lícito: el discernimiento, la libertad y discernimiento. Libertad, ¿y cuál me está faltando? A ver qué leyeron. Intención. Intención, que tiene relación con la voluntad. ¿Sí? Bien, ahora vamos a volver ahí. Vamos a ver este Power. Bien, ¿lo pueden ver ahí? Todavía no. Diego, ¿todavía no? Ahí está. Perfecto. Ahí yo ¿Ahí lo puedo cargó? Muy Sí. bien, perfecto. Bueno, entonces, ahora nosotros en estas relaciones jurídicas, en estos actos jurídicos bilaterales, tenemos que repasar esos puntos que ya vimos en la primera parte. Así, rápidamente. Cuando hablábamos de capacidad, ¿qué teníamos que tener en cuenta? ¿Recuerdan? ¿Toda persona puede ser parte de un acto jurídico bilateral? A ver, chicos, que después, este ejercicio viene bien porque cuando después tenemos que evaluar y uno pregunta, por ahí es conveniente ir practicando las preguntas para que ustedes se puedan ubicar en el tema, no hacerlo tan teórico y poder ubicarse en lo que es lo práctico. ¿Cualquier persona puede ser parte de un acto bilateral? Sí, Bien, muy bien, perfecto, exacto. Lo que vamos a tener que mirar o repasar es el tema de la capacidad. A ver, Francisco Figueroa. ¿Francisco Figueroa es? Sí, es Figueroa. Sí, bueno. A ver, Francisco. Si es con respecto al régimen de los menores, ¿qué tendríamos que recordar? ¿Qué franjas de edad tenemos que prestar atención para decir de qué manera podría participar de un acto jurídico bilateral? Respecto de los bienes, dijiste, no escuché muy bien. Sí, no, respecto a la posibilidad de participar de un acto jurídico bilateral.
que primero sea mayor de edad. Bueno, ¿y si no fuera? Y no fuera, tendría que ser mediante un representante del menor. Bueno, O bien. en caso de que tuviera título habilitante. Muy bien, ahí tenés una habilitación. ¿Qué pasaría si es menor de 13 años y mayor de 13 años? ¿Es lo mismo? No, porque entra a jugar el grado de madurez suficiente del menor. Muy bien. No es un examen, es para que lo veamos, No, para no. que después no lo sorprenda, así que genial. Claro. ¿Y si fuera mayor de 16 años? Si fuera mayor de 16 años, puede empezar a disponer sobre cuestiones de su propio cuerpo. Por ejemplo. Muy bien, perfecto. ¿Qué otras restricciones podríamos encontrar para poder formalizar un acto jurídico bilateral? Ignacio Tolosa, ¿qué te acordás? Francisco habló de la edad. Ignacio Tolosa. Sí, profe. Sí, estamos diciendo, cuando analizamos la capacidad para intervenir en los actos jurídicos bilaterales, por un lado, la edad. Por el otro lado, ¿qué podría...? La capacidad de discernir. Justamente, la capacidad de discernir podría estar disminuida. ¿En qué casos? ¿De qué manera? ¿Cuándo teníamos disminuida la capacidad? Cuando una persona es declarada incapaz o está inhabilitada. Está inhabilitada o tiene una capacidad restringida, ¿sí? Sí. Recuerden ustedes que cuando hablábamos de capacidad restringida teníamos que analizar el caso de los grupos de apoyo, ¿sí? Entonces, para determinados actos, en la misma sentencia va a figurar de qué manera va a estar representada esa persona o qué requisitos tendrá que reunir para que ese acto sea válido, ¿sí? Hasta ahí vamos con el tema de la capacidad, o sea, referido a los sujetos. Muy bien. Estos actos jurídicos bilaterales pueden estar en la esfera de relaciones obligacionales, con respecto a derechos reales o a derechos familiares, muchos ámbitos en el cual se pueden desarrollar esos actos jurídicos bilaterales. Para todos, digamos, el régimen general, como por ejemplo la capacidad de los sujetos, es equivalente. Ahora, nosotros vamos a tener distinto objeto de las relaciones jurídicas y también distintos ámbitos de aplicación. Por ejemplo, en las relaciones obligatorias tenemos una franja de contratos específicos, que son actos jurídicos bilaterales, que entran en la esfera de los de consumo, ¿sí? Y ahí entra todo el régimen de los principios generales que ustedes ya vieron en el título preliminar, como por ejemplo la posición dominante, la buena fe, el abuso del derecho. Ante un desequilibrio entre ambas partes, en el caso de las relaciones de consumo, se va a estar a favor de quién. ¿Qué les dice a ustedes la experiencia? Del consumidor siempre. Exacto, del consumidor. ¿Ven? Entonces, las distintas formas de producirse estos actos jurídicos bilaterales va a responder a distintos tipos de institutos, de acuerdo en la esfera en que se dé. Entonces, los tres elementos que eran los sujetos, el objeto y el contenido. ¿Qué derechos y deberes se van a dar entre esos sujetos? Y empezamos ya con los dos extremos de esas relaciones. Por un lado puede ser la parte acreedora y por el otro lado la deudora o lado activo y pasivo, ¿sí? Entonces ya van teniendo un rol en esa relación. El elemento subjetivo entonces son los sujetos que los componen, con todas las características que recién vimos. El objeto de la relación, bien, va a ser
En este caso, un auto, una casa, un servicio, ¿sí? Todo lo que son los contratos de consumo, tenemos la rama de los servicios. Y el vínculo de atribución, ¿de qué manera se van a vincular? Y en esto del vínculo de la atribución, vamos a sentarnos un poquito en los conceptos básicos como la buena fe, el abuso de derecho. ¿Qué es la buena fe? La buena fe la relacionamos con el equilibrio negociable, es decir, los que las partes al momento de, en el caso de que sea un contrato, creyeron o pudieron haber creído teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodearon, lo que verosímilmente las partes creyeron. Esto de la buena fe, tenemos la contracara, que es la mala fe, que ya en el derecho romano tenía un tratamiento especial. ¿Van a ser las mismas las consecuencias si se actuó de buena fe o de mala fe? Por supuesto que no. Entonces, el análisis de esa circunstancia es fundamental. A mí primero me va a interesar conocer la posición, ¿sí?, que va a ocupar cada uno de los sujetos en ese contexto jurídico. Repetimos, si estuviéramos frente a una relación de consumo, vamos a tener distintos efectos respecto al comerciante y el sujeto consumidor. Después hay situaciones donde ese equilibrio entre la relación o el vínculo de ambas partes lo va a establecer la propia ley, por ejemplo, en las relaciones de familia, ¿sí? Entonces, o surge de una postura o de una fuente contractual, donde las partes han hecho, digamos, un acuerdo basado o siempre partiendo de la voluntad, el discernimiento, la libertad, o hay una vinculación que surge desde la ley. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a reconocer a las partes? Los derechos subjetivos. ¿Y qué son los derechos subjetivos? ¿Qué facultad se le reconoce a la persona para efectuar determinados actos? Y acá, si ustedes quisieran completar el cuadro, habría que inscribir todas las situaciones respecto a las personas, ¿no es cierto? Inhabilitados, menores, toda la rama o las diferencias de edad y la madurez progresiva, capacidad limitada o restringida, incapacidad, emancipación por matrimonio, excepciones, habilitados por título, en el caso de los menores, etc. Bien, y entonces la norma jurídica le va a dar un poder a cada una de esas personas, de acuerdo a las circunstancias, para satisfacer sus propios intereses. Esa capacidad, ese poder para satisfacer sus propios intereses, es lo que merece la tutela del derecho, ¿sí? Esa tutela del derecho, en algunos casos, va a estar basada en principios y en otros casos va a estar basada en valores. El título preliminar tiene una enunciación de varios principios generales, como por ejemplo estos, los del consumo. Pero no solamente están en lo que es el Código Civil, también tenemos principios, ¿sí?, que vienen directamente de digamos, del ordenamiento jurídico. Entonces nosotros en ese caso tendríamos que poder visualizar cuáles son los elementos que se van a tener en cuenta al momento de verificar de qué manera esas personas se relacionan. Por ejemplo, si estamos frente a las relaciones de consumo, vamos a tener que ver si tienen a mano y alguien quiere leer artículos 9 y 10. A ver quién tiene a mano el artículo 9 y 10. Y lo pueda leer, por favor. Dale, por favor, Micaela. 9 y 10, ¿cierto? Sí, por favor. A ver.
Principio de buena fe, los derechos deben ser ejercidos de buena fe. Y el artículo 10, abuso del derecho, el ejercicio irregular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no pude constituir como ilícito ningún acto. La ley no Bien. ampara el ejercicio abusivo de los derechos, se considera tal el que contraria a los fines del ordenamiento jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar Perfecto. al notario, Sí, sí. digo, Sí, sí, por favor. el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva, y si correspondiere, procurar la reposición al Estado de hecho anterior y fijar una indemnización. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que este artículo? Este es muy importante, en esta unidad es central. ¿Tengo posibilidades, libertad para efectuar los actos bilaterales que se me ocurren? Sí. Pero esa libertad, ¿tiene un techo, tiene un paraguas? Sí. Son estos principios, ¿sí?, que establece el título preliminar. Y cuando hablamos de principio, ustedes dirán tanto principio, ¿a qué se refieren los principios? Los principios se refieren a criterios valorativos, es decir, le da una libertad especial al juez para que en algunos casos no necesariamente tenga que ceñirse a la letra fría de la ley, sino que puede realizar una interpretación de esos actos jurídicos justamente para poder evaluar si alguno de estos principios se encuentran o no transgredidos. A ver, vamos de vuelta a poner la filmina. Acá. Muy bien. ¿Ahí la pueden ver? Todavía no, profe, no se ve A nada. ver, vamos a esperar un poquito. ¿No se ve nada? Ahí sí se ve. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces estos actos jurídicos yo tengo que interpretar, ¿sí?, ver cuál es el hecho, qué está de fondo de eso para reconocer su valor. Entonces acá aparece el concepto de negocio jurídico. Por ahí ya al principio de la clase habíamos hablado de manifestación voluntaria, de intención, ¿sí? ¿Cuál es la manifestación negocial? ¿Qué es lo que las partes tuvieron en mente al momento de efectuar esa relación bilateral? Entonces, ahí le llamamos en derecho correr el velo, ir un poquito más. Ustedes por ahí ven un contrato, ¿sí?, a secas, con una intención en sus artículos o en sus cláusulas. Pero cuando nosotros tenemos que visualizar si están o no vulnerados estos principios, yo tengo que bucear, ingresar en la intención que tuvieron las partes. Entonces, yo tengo que interpretar ese negocio jurídico conforme las manifestaciones que hicieron las partes para reconocer su intención. ¿Se comprende? Entonces vamos a tener voluntad unilateral fuerte versus, ¿sí?, intención, equilibrio negocial, etc. Entonces, escrutar la manifestación para reconocer la intención de las partes es fundamental a la luz de estos dos artículos que leyeron, del de buena fe y el de abuso del derecho. Una vez que yo pude llegar a captar la intención, recién voy a poder interpretar la manifestación negocial y allí voy a estar en condiciones de juzgar las consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Porque si yo conozco realmente qué es lo que llevó a las partes a real jurídico, ahí recién voy a poder, en esa investigación a veces es donde realmente surge si hubo buena o mala fe, si hubo un abuso del derecho, si hubo causa lícita aparente y de fondo una causa ilícita, o a veces sin llegar a ser ilícita, el abuso de derecho no implica una causa ilícita, sino un uso diferente al que el legislador tuvo en mente o en cuenta al momento de crear la norma.
esta interpretación de la voluntad de las partes puede ser objetiva y subjetiva. La interpretación objetiva es la que se va a basar en el análisis de lo que las partes declararon, ¿sí? Sin hacer referencia a la buena fe. Entonces, solamente este criterio, el criterio objetivista, va a leer el contrato. Vamos a suponer que estamos frente a un contrato de consumo donde la interpretación objetiva va a decir o va a leer lo que inclusive en la letra chiquita se puso en un contrato que la mayoría de los de consumo son de adhesión, es decir, que las partes no intervienen en la formación de ese acuerdo, sino que adhieren a algo ya preestablecido. Entonces, recuerden, la interpretación objetiva analiza la letra, nada más. Ahora, esa interpretación, ¿sí? Que puede ser hasta sistemática, como en el caso de los contratos de consumo, donde ustedes tienen varios contratos similares, hay una cláusula aparentemente clara, ¿sí? Que puede ser entendida sin ningún problema, pero también puede haber cláusula aparentemente dudosa, y esto, en el caso de que haya una cláusula aparentemente dudosa, una de las primeras formas de empezar a despejar la verdadera manifestación o de la verdadera intención de ese contrato es tratar de confrontarla con el resto de las cláusulas. Entonces, de esa manera, yo podría llegar a interpretar cuál es el verdadero sentido que tuvo la cláusula conforme el conjunto del contrato. La interpretación finalista, a su vez, es otro tipo de interpretación, donde, ¿qué es lo que va a tener en la mira? Luego de haberse agotado todos los otros criterios hermenéuticos, es decir, analicé la letra concretamente sin hacer un juicio de valor respecto a la buena fe o mala fe. Cuando se hizo un análisis sistemático en el sentido de comparar esa cláusula dudosa con el resto del contrato y ver de qué forma encaja allí. Todo eso no me permitió llegar a mí a la esencia del contrato, entonces aplico la interpretación finalista, ¿sí? Entonces, se agotaron todos los otros criterios y subsisten significados plurívocos sobre el sentido de las expresiones que usaron las partes en el contrato. Entonces, ahí amplío un poco más la visión y ya voy a la naturaleza y el objeto del acto, ¿sí? Vamos a suponer que se contrata un paquete de internet o, por ejemplo, para ver un partido de fútbol en un mundial. Todo eso no va a estar escrito en el contrato, ¿sí? La parte contrata un servicio de cable para poder ver el mundial. Pero eso está en la intención del sujeto, ¿sí? Vamos a suponer que en el día y el momento en que se da el partido, el servicio todavía no está activado. Ahí, cuando yo quiero ir a analizar la interpretación finalista, voy a decir, efectivamente, este sujeto y muchos otros sujetos han tenido en mente la idea de contratar el servicio para ver el partido de fútbol. Entonces, si ese servicio que compró no estaba habilitado para ese momento, evidentemente hubo una interpretación muy escasa de la verdadera intención de las partes. Después la interpretación de la buena fe, que tiene un rol trascendental en la vida social. ¿Por qué? Porque la buena fe, que dijimos es lo que las partes entendieron, o verosímilmente entendieron o pudieron haber entendido, va de la mano con otros valores como la equidad, que ya en el derecho romano estaba plasmado como un principio del derecho, que es dar a cada uno lo suyo, y
en algunos casos también se lo veía como la dichosa rectificación de lo rigurosamente legal. Eso está buenísimo en cuanto al juego de palabras, porque encierra el concepto que realmente tiende a querer llenar la buena fe, que es la dichosa rectificación de lo rigurosamente legal. Muchas veces resulta injusto, y si el valor axiológico que se persigue con el derecho es la justicia, entonces en ese caso podría ser o tener una mirada de revisión, ¿sí? Entonces dice, la buena fe tiene un rol trascendental en la vida social, excusa de responsabilidad a quien razonablemente actúa en la creencia de no estar cometiendo una infracción, por ejemplo, a las normas de derecho privado. Este es un ejemplo, ¿no? Bien, ¿cómo se pueden probar todas estas extremos? Bueno, las partes son quien lo alega, quien tenga que probar, quien tendrá que llevar los elementos necesarios para que, en el caso de que esté en un proceso judicial, el juez pueda analizar. Y después, según las reglas de la sana crítica, el justiciante tendrá que evaluar si se configuró o no esos extremos. Después tenemos la interpretación contra proferente, que es la ambigüedad, ¿sí? Entonces, la ambigüedad es cuando la parte utiliza justamente a contrario sensu la intención de la norma. Entonces, esa cláusula, digamos, prácticamente la ha utilizado para perjudicar a un tercero. Y, por otro lado, además del análisis interpretativo de las relaciones bilaterales o contratos, vamos a tener otros requisitos que los van a ver en las clases siguientes, que es la de las formas de los contratos, ¿sí? Hay un hecho exterior, se dice, en el cual la voluntad se manifiesta a otros a través de formas, ¿sí? En algunos casos, si esas formas no se cumplieran, podrían provocar la nulidad del acto. Entonces vamos a dividir esas formas en formas esenciales o forma en sentido amplio. Esto lo vamos a detener acá porque después van a ver en la próxima unidad 22 y 23 justamente los instrumentos privados y los instrumentos públicos. Pero hasta acá lo que tenemos que ver es que tenemos una parte interna de la relación bilateral y otra externa. Esta externa la vamos a llamar formas de los actos jurídicos. Muy bien. Bueno, ¿alguna duda, chicos, hasta acá? Bueno, estudien esto, sí. Tengo una pequeña duda. Lo de declaración tácita, básicamente, del ejemplo, Sí. el libro da un ejemplo en el que el repartidor, si alguien tenía un local, el repartidor no le respondía, entonces presuponía ya que le iba a entregar la mercadería como siempre. Sería, o sea, creo que lo entiendo, pero sería así, es como que ya hay un acuerdo previo, entonces se manifiesta tácitamente porque no se modifica. O sea, no hay un cambio, entonces se mantiene tácito. ¿Sería así? Podría ser cuando se vienen repitiendo actos similares, entonces esto está bien que lo traigas porque tiene mucha vinculación a la interpretación de los actos jurídicos. ¿Qué es lo que verosímilmente las partes pudieron entender o haber entendido conforme a las circunstancias? Eso que decís vos. Si siempre se venía repitiendo un determinados actos de la misma manera y las partes así entendían que estaba correcto, ¿sí? Entonces se convirtió en una costumbre para las partes, una aceptación tácita. No es que cada vez que venía el repartidor se le daba el ok o había una expresión de voluntad. Se lo consideraba. Lo mismo pasa después en obligaciones, van a ver mucho este tema, cuando hablamos de los plazos tácitos justamente, ¿no?
voy a la panadería, encargo una torta, y la torta la encargo para tal día, que es el día de mi cumpleaños. Tácitamente está entendido que si no llegara la torta ese día, más tarde no tendría sentido, ¿sí? Habría un incumplimiento absoluto. Entonces, esos son los acuerdos tácitos, cuando no se expresa la voluntad, pero se entiende por las circunstancias lo que las partes entendieron. Muy bien. Bueno, ahí Mónica dice que recién pude ingresar y yo ya me estoy yendo. Pero no importa, hay un Power que lo van a poder ver, seguir. Mónica, estuvimos viendo la unidad 21, ¿sí? Fíjate otra vez, hay que repasar los sujetos, todas las condiciones de los sujetos para un acto jurídico bilateral, los principios, la interpretación subjetiva, la buena fe, el abuso del derecho, la posición dominante. Muy bien. Bueno. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? No sé si yo, con respecto al parcial, al segundo, ¿es el 29 de junio? No chequeé, me voy a chequear y les confirmo por el campus. Ah, No hay buenísimo. problema. Bueno, nos vemos, chicos. Adiós. Hasta la semana que viene. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao, profe, gracias. Chao, chicos.